Miren, pues de todas las vocales que pueden ser utilizadas en un medio de comunicación, sobre todo público, la última, es decir, la U, es de las más necesarias y sobre todo la que justifica el que haya desembolso para que un ente público esté informando. La utilidad, obviamente. Pues miren, buenos días Isidro. El día de ayer le hice saber al concejal que había un agujero preocupante en la calle Perú número 8 y solo decirte que ya hoy está solucionado. Y pone unos aplausitos. Oiga, para eso estamos a su entera disposición y de antemano agradecemos a la concejalía pues ese, digamos, esa rápida solución para este vecino y esa calle de Perú 8. Bueno, vamos a saludar al amigo Raúl Fernández, que también lo tenemos a través del YouTube, así que le saludo también, lo veo de aquí. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, pues muy bien, muy bien. Aquí pasando la mañana y bueno, esperando para hacer el apartado. Bueno. Dar información, dar una respuesta positiva a las personas que padecen. Sí, hay muchas cuestiones que a diario se tratan. Ahora mismo teníamos una entrevista con Elena Lorenzo sobre un curso de biodanza, el movimiento, y yo creo que muchas de las cosas o dolencias que tenemos, tanto físicas como psicológicas o mentales, vienen dadas por quizás esa falta de armonía en ambos casos. Y siempre cuando hablamos con Raúl Fernández nos recuerda la importancia de buscar siempre ese equilibrio, ¿no? De un lado a otro. Hoy con él nos decía, Isidro, vamos a hablar sobre los músculos, pero atención, atrofia y distrofia, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? No es lo Así mismo, que... no es lo mismo. Fíjate que la atrofia muscular en la mayoría de los casos viene por desuso de los músculos. ¿Qué significa? Por ejemplo, personas muy sedentarias que no les gusta hacer ejercicio y también personas que padecen o han padecido una enfermedad y han tenido que guardar cama durante una gran cantidad de tiempo. Personas que no se alimentan correctamente, porque fíjate, esto es muy importante, porque hoy día, eh, ya desde hace unos años, hay siempre una discusión sobre qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. Fíjate el término, malos o buenos, Sí, cuando en realidad, bueno, nuestro cuerpo dicen los que saben que tiene como 5.000 proteínas diferentes, o por ahí está el número de proteínas, por lo cual necesitamos proteínas, lo cual significa que tiene que ser una alimentación completa, variada, en cantidades, vamos a decir, justas, pero tiene que ser una dieta completa y variada, sin excesos, pero también sin carencias, porque una dieta inapropiada puede llevar a pérdida de masa muscular, dolores musculares, falta de fuerza en los músculos, etcétera, etcétera. Fíjate que esta atrofia muscular, bueno, también dicen que puede venir por el envejecimiento. Y luego te encuentras personas de 70, 80 años, estabas hablando de biodanza. Yo tengo pacientes, por ejemplo, de 78 años, que antes, cuando no teníamos este problema de la pandemia, se uh-huh. iban a la sala de baile bailar, bueno, biodanza, Sí, sí, sí. salsa, merengue, Paso doble, todo así, ¿no? tangos, Tango. vamos, y los veías con una agilidad asombrosa que muchos jóvenes querrían tenerla. De hecho, una señora siempre me dice, es que los de la orquesta siempre decían, oye, qué vitalidad tienes, qué bien que estás a nivel físico, bien en el sentido de esa fuerza, Sí. esa agilidad para esa danza, ¿no?
Por lo tanto, la edad, yo seguiría afirmando, no es tan condicionante, es más la actividad, conservarse ágil, alimentarse bien, descansar lo necesario y desestresarse lo mejor posible. La atrofia muscular se puede decir que es fácilmente corregible con masaje. También la acupuntura, fíjate, hay un detalle muy importante que desde hace unos años se ha demostrado. Todos los puntos de acupuntura están en una conjunción de vena y nervio. O sea, que por ejemplo, cuando yo pongo una aguja en un punto, por ahí va a circular una vena y esa vena tiene como adosado, aparejado, un nervio. Al estimular, no voy a pinchar ni la vena ni el nervio. En medicina china se dice no hay que pinchar venas, no hay que pinchar nervios, sino poner en el justo lugar para producir el estímulo. Y Ujú. cuando pongo esa aguja, estoy estimulando el nervio y la circulación, activando la circulación sanguínea, lo cual sabemos que para nutrir un músculo, Ujú. para revitalizarlo, necesitamos buen riego sanguíneo. ¿Por qué? Porque la sangre lleva el alimento, el oxígeno, que son vitales para todas nuestras células. Bueno, pues fíjate, masaje, estimulación eléctrica que se hace en gimnasio, se hace en rehabilitación con parches adhesivos, la acupuntura son fundamentales para superar la atrofia muscular, sea la procedencia que sea, vuelvo a repetir, falta de actividad, por enfermedades o porque la persona es muy sedentaria. En cualquier caso, ahí ayudamos en muchísimo. Yo diría que en un Ujú. 90-95% podemos ayudar. Lógicamente, vuelvo a repetir, alimentación y luego la persona seguir con su ejercicio para mantenerse bien. O sea, que la atrofia muscular tiene estas claves Sí. y es superable perfectamente. Ujú. La distrofia ya es digamos, una cuestión, vamos a decir, mucho más complicada. ¿Por qué? Porque la distrofia dicen de que es por un factor, yo lo voy a decir de una manera, genético, hereditario. Lo que pasa es que luego ves que hay familias que no han tenido ningún familiar distrófico Ujú. y sin embargo pues sale un hijo que sí padece algún tipo de distrofia, como por ejemplo la esclerosis amiotrófica. Juan Diego, que nos trae aquí eh, el cafecito. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eso es un compañero. Sí. Eh, o Después me la toca a mí, ataxia de después la segunda Frederick. parte me toca a mí. Muy bien. O sea que las distrofias ya son neurogénicas, o sea, vienen por problemas genéticos, Ujú. pero también neuronal, o sea, está localizado en el sistema neuronal. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, Alzheimer, esclerosis amiotrófica lateral, la ataxia de Frederick, la enfermedad de Huntington y el Parkinson y otras enfermedades que sí son distróficas. Ujú. Eh, Podemos hacer algo. Fíjate que lo que yo he encontrado como tratamientos, volvemos, es la fisioterapia, ejercicios. Lógicamente también se tiene muy en cuenta la alimentación en estos casos. Y aquí la acupuntura
En este caso, bueno, y también, como no, el masaje, pero sobre todo la acupuntura y la electroestimulación, sea con Sí. parches Ujú. adhesivos o con estimulación en las agujas, podemos aportar, yo diría, bastante. Volvemos a que, fíjate, que está demostrado científicamente, hay alrededor de 10.000 investigaciones que avalan esto, que al dar estimulación eléctrica, antes decía que cuando yo pongo una aguja en un punto de acupuntura, en ese mismo lugar, hay una rama nerviosa y una vena o arteria. Sí. Bueno, cuando pongo la aguja y estimulo, fíjate que antiguamente se hacía siempre a mano, Ujú. girando la Sí, aguja, lo hemos sea visto. rápido Sí, o sí. sea Ya lenta, eso no se hace y hoy. lo hacemos porque en acupuntura decimos que primero tenemos que buscar el ki, la energía, Sí. y tenemos que sentir, implanto la aguja, y luego tengo que sentir cuando giro la aguja, siento que la aguja se agarra, se pega a la Sí. carne. Y Ujú. yo hago un movimiento de extracción suave y veo que no, que la aguja se agarró a la carne. Ahí decimos, ya llegó el tequí, o sea, llegó la energía, Ujú. agarró la aguja y ahora empieza a hacer circular la energía por El el canal. entorno. Ujú. Luego puedo trabajar de dos maneras. Supongamos que haya un músculo que está contraído y está muy, muy contracturado. Entonces voy a girarla muy suavemente, la aguja, y lo que voy a hacer es esa energía que se estancó, que se quedó ahí agarrada, Sí. se dispersa. Ujú. Entonces, con el giro suave de la aguja, lo que hago es que la energía se va a dispersar, va a circular por los canales, y también hay otros que le llamamos colaterales, y al dispersarse el músculo se va a relajar. Pero hay un músculo atónico que no tiene fuerza, que no tiene vitalidad, entonces voy a girar la aguja a gran velocidad, dicen entre 200 y 300 veces por segundo, y entonces lo que voy a hacer es traer mucha energía para tonificar ese músculo. Entonces, la acupuntura no es solo poner una aguja, sino es dar estimulación. Una vez que se crearon los aparatos de estimulación eléctrica, lo que se ha conseguido, antes el terapeuta tenía que estar más o menos cada 5 minutos estimulando Ujú. manualmente, Sí. y tú imagínate que ponemos 12 Y agujas tiene que estar y controlando, tonificar sí. cada aguja un minuto. Bueno, pues voy a par, ¿no? Izquierda a derecha, o sea, mano Sí. izquierda, mano derecha, voy tonificando, voy estimulando, pero tardo 6 minutos, o sea que cuando termino de estimular, vuelvo a estimular. Cuando, porque cada 5 minutos tengo que hacer una estimulación de un minuto, o sea, que termino una y empiezo otra. ¿Cómo remediamos eso? Bueno, ponemos estos aparatos de estimulación eléctrica que ya hoy vienen también computarizados, y podemos programarlo en unos puntos para tonificar, en otros puntos para sedar, y ya se hace en una forma muy pareja, muy técnica, y ahí podemos aportar mucho. En el caso Ujú. de la distrofia muscular, que como estoy diciendo puede ser una ELA, una esclerosis amiotrófica lateral, o un Alzheimer o otros problemas,
¿Qué podemos aportar? Bien, perdona que te interrumpa, solamente es para recordarle a los oyentes que si quieren establecer contacto con Raúl Fernández pueden hacerlo al 678-472-702, que es nuestro WhatsApp, también llamar al 922-3441-63, o también pueden acudir a su pues domicilio, el lugar donde tiene pues su pues en este caso tu estudio o su consulta, en calle Puldón número 1, edificio El Cedro, Los Realejos, y con este teléfono que tengo aquí, que es el 607 15 62 46. En cualquier caso, lo pueden ver también ustedes en el Facebook, sin ningún problema, pero que como sé que después la gente me pregunta, me dice, ay Isidro, tenías Raúl pero no llamé. Le digo, pues llamen ahora. Por cierto, una de ellas me dijo que le ha ido muy bien. Que estuvo allí contigo para un tema muscular y que le ha ido muy bien, también lo dijo, ¿no? Ángela, que Sí, el otro día también llamó, también estuvo doña, bueno, no le pregunté cómo estaba, pero por la forma que habla que tenía, doña Isabel Afonso desde Tacoronte, que ha sido una también de las sí. personas que ha estado y se ha puesto en tus manos y que ha salido muy bien. Además de mi hermana Candy, que con lo de la craniopuntura, el tema del trapecio, lo que es en sí los músculos de los hombros, y Milagros también creo que le ha ido bien, mucha gente que ha estado ahí Sí, contigo. mucha gente, Entre ellas gracias a yo Dios, también, y Juan ha Diego, y ido Juan Diego, y Juan Diego. fantásticamente. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, pues discúlpame que te haya interrumpido, pero tenía que No, por decir eso porque favor, si no, después, pues venga. perfecto, perfecto. Pues fíjate, en las distrofias podemos ayudar mucho. Aquí yo no quiero dar falsas esperanzas como si tuviera la cura milagrosa, pero podemos aportar mucho. ¿Por qué? Date cuenta que las distrofias musculares son por problemas neuronales. ¿M? Y recordemos que neuronas tenemos, por ejemplo, en cada nervio, cada rama nerviosa son neuronas. Pues al producir estimulación acupuntural, no nos olvidemos que la acupuntura produce unos movimientos eléctricos por electrólisis, tenemos sales y minerales en el cuerpo, y por esos movimientos electrolíticos se va a producir como descargas eléctricas. De hecho, mucha gente cuando llamo el ki, como te dije antes, implanto la aguja, giro la aguja y me dicen, me dio un correntazo, me dio una descarga eléctrica. Eh, Ahí se verifica cómo esa aguja va a producir ese estímulo y algo muy bueno de aclarar. Yo te pongo una aguja en un pie y me dices, me dio un correntazo. Lo has sentido en el cerebro. Sí, Por lo cierto. tanto, El dedo eh, gordo, lo que eh, suele pasar, perdona, Raúl, es que te dé una puntada. Yo lo pongo en versión canaria, ¿no? Te da una puntada en el dedo gordo del pie y lo sientes también en la cabeza. es que, fíjate, es por el sistema neuronal, o sea, Sí. todas las ramas nerviosas convergen al cerebro, y el cerebro identifica en este lugar, en ese dedo gordo del pie, se ha producido este fenómeno y le da explicaciones, ese software que tenemos ahí en el cerebro para identificar los diferentes estímulos que podemos tener, viento, frío, calor, humedad, lluvia, todo eso se identifica aquí, en el Sí. cerebro. Ujú. Por lo tanto, cuando yo pongo una aguja y estimulo, mi cerebro está estimulado, lo cual va a hacer que también todo ese recorrido nervioso se reactive. ¿Mm? ¿Qué podemos lograr? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de una esclerosis amiotrófica. Pues retardar mucho la pérdida de movimiento, de masa muscular. Esto, fíjate que se ha trabajado muchísimo en bastantes países como Alemania, Francia, Estados Unidos, con la acupuntura y se ha comprobado que realmente retrasa mucho el progreso de estas enfermedades, el Parkinson. Ujú. Sabes que uno de esos genios de la craneopuntura encontró unas líneas aquí en el Sí, cuero cabelludo sí, lo has que comentado. Ujú. trabaja directamente con la zona de Corea y Parkinson y va a tranquilizar los temblores
de Corea o los temblores de Parkinson. Prácticamente, si es un Parkinson que se está iniciando, en unos minutos, al implantar esas agujas, ves cómo empieza a bajar la intensidad de los temblores y hay veces que llega a desaparecer por unos momentos, lo cual es una ayuda Ujú. fundamental para las personas que lo padecen. Por eso, en estos dos casos, la acupuntura, el masaje, las estimulaciones son importantísimas porque en cualquiera de los dos casos la atrofia muscular, la distrofia muscular, reactivar la circulación, reactivar los nervios que recorren esos músculos, que le dan vida a esos músculos, hace que la enfermedad, en el caso de la atrofia muscular, Ujú. desaparezca, que se recupere el movimiento muscular, la fuerza de los músculos. Y en cualquier... Es, Ujú. Yo sí, quisiera preguntarte, Raúl, en cualquier caso, aquellas personas que suelen tener una actividad física, pueden llevarlo bastante bien, sobre todo gente que tiene ya su cierta edad y dice, bueno, si ya yo camino, ya yo tengo mi ejercicio, pero se puede compatibilizar, por supuesto, ¿no? perfectamente. Es que inclusive es necesario. Antes yo te decía, hay una persona que no, por ejemplo, por el confinamiento, bueno, se ha tenido que quedar en casa, no ha podido hacer sus 3 kilómetros, sus 5 kilómetros, sus 10 kilómetros. Bueno, con masaje y acupuntura podemos darle una recuperación extraordinaria a esa atrofia muscular Sí. porque revitalizamos el músculo tanto con el riego, con la energía que le estamos dando y si le producimos estimulación eléctrica, como hacen en muchos gimnasios o los fisioterapeutas, bueno, podemos devolverle la calidad a ese músculo. Sí. Podemos tardar un poco más, un poco menos, Fíjese, pero fíjese le usted, vamos a devolver la calidad al músculo fíjese usted sin lugar a... lo importante lo importante de lo que está diciendo ahora Raúl Fernández cuando dice que, por ejemplo, por una causa dada tú no puedes salir a caminar. Ahora con tantas restricciones lógicas por el tema de la COVID, pero no solamente por eso, sino porque a lo mejor resulta que tienes una lesión o porque es una persona mayor y se siente insegura al salir, porque no tiene a nadie que lo lleve. Yo no camino como caminaba antes. Oiga, pues ahí tienen una solución, la que le ofrece Raúl Fernández a la hora de hacer que el músculo, aún no saliendo a caminar, puede verse beneficiado por esas terapias alternativas que harán, pues en cierta manera, como que tú pasees en casa, para que ustedes le entiendan, ¿no? Hombre, siempre caminar es lo mejor. Y si tienes una cinta, ¿verdad, Raúl? En casa, mejor que mejor. Muchísimo, muchísimo mejor, claro que sí. Porque, a ver, quien gana es el paciente. Yo a veces le gasto la broma a mis pacientes, le digo, si haces estos ejercicios, pierdo dinero porque vas a recuperarte mucho más rápido. Pero evidentemente uno está trabajando para tener esa alegría. Mira, me he recuperado. Te cuento, una vez venía aquí un paciente de 84 años que cuando entró por primera vez arrastraba los pies y a los 2 meses subía las escaleras porque se sentía tan bien pudiendo subir 10 peldaños que antes no podía ni el cordón de la vereda. Esa persona me decía, es que a mí no me gusta salir a caminar. Cuando se sintió mejor y podía subir esos 10 escalones, Sí, claro. empezó a caminar Se dio cuenta, sí. y sí, la mujer me decía, ahora se hace sus 3 kilómetros de ida y sus 3 kilómetros de vuelta. O Tremendo. sea, 84 años, después de 2 meses de trabajo Sí. intensivo, porque lo trabajaba muy fuerte, con Ujú. acupuntura, con masaje, con estimulación eléctrica, esa persona volvió a tener su fuerza y vitalidad muscular casi, Muy casi bien.
perfecto. Bueno, se nos ha Por lo terminado tanto, ahí la recomendación. muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Recuerden, Raúl Fernández en esas terapias alternativas. Pueden hacer su consulta en la calle Puldón número 1, edificio El Cedro, en Los Realejos. Es muy sencillo llegar, está el racimito de uvas blancas del amigo del gran artista realejero Paco Palmero, la calle que baja, por encima de los plateros, que todo el mundo sabe dónde estamos hablando, en la Cruz Santa, en ese edificio. Y bueno, tiene su cartelito por fuera. Además pueden llamar al 607 15 62 46 o también contactar a través del Facebook, ¿no? Terapias Raúl Fernández. Muy bien, amigo, muchísimas gracias, ha quedado bastante claro y como siempre hablamos no solamente de terapias, hablamos de la vida misma, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con nuestra programación. Saludos, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Hasta luego. Ya tendrás por aquí la semana que viene la compañera Patricia Hernández contigo, con el resto de la programación. Un abrazo, amigo. Bueno, miren, vamos a poner otro temita musical. Este temita musical